Bien, esta es la hoja de trabajo para el día de hoy. Tenemos entonces expresiones, funciones y álgebra. Bien, entonces vamos a empezar, antes de ver lo que es expresiones y funciones, vamos a ver algunas operaciones básicas con números. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces, no sé si se logrará ver, de todas maneras le podemos dar un pequeño zoom, ahí está, ya está, ahora sí. Bien, ya expliqué en sesiones anteriores que tiene que estar en modo matemático. Ya lo discutimos en sesiones anteriores. Entonces, iniciamos con el comando restar. ¿Qué es lo que hace el comando restar? ¿No? El comando restar lo que hace es borra todas las variables asignadas en esta hoja de trabajo. Solamente en esta hoja de trabajo. Puesto que en otras hojas las asignaciones de variables estarán totalmente vacías. Pero para mayor entendimiento ya lo vamos a ver prácticamente en lo que es expresiones. ¿Ya? En expresiones vamos a ver lo que significa el significado de variables. Bien, por el momento solamente insertamos tal y como está la nomenclatura en la bibliografía o en el cuaderno de apuntes, pero siempre empezamos con restar. ¿Ya? Una aclaración importantísima. En las hojas que posiblemente se encuentren en el futuro, este restar ya no yace en una hoja dinámica ni en una hoja estática, ¿no? Una Smartsheet o una hoja de trabajo común, sino el restar prácticamente desaparece de acá. No significa que no se esté ejecutando, sino que ha sido cargado en otra zona. ¿Ya? O sea, por ejemplo, hay algunas variables, hay algunas constantes que deben ser cargadas. Entonces, o inclusive el mismo restar debe ser cargado al inicio. Entonces, para ya no estar cada rato poniendo restar, esto se carga aquí. Aquí arriba hay un botoncito donde dice editar código de arranque. ¿Ya? Entonces, la primera opción para aprender es cargar el restar por aquí, ¿no? Ponemos el restar, los dos puntos, ¿no? Los dos puntos, que es el operador de compilación, pero no muestra lo compilado, simplemente le ponemos ahí restar y presionamos enter. Cada vez que el cursor esté al final, presionamos enter. Ya está. Enseguida digitamos 1 más 1/3, y esto lo podemos hacer por acá abajo, por eso es que deja un espacio, pero vuelvo a repetir, tal y como se mostraría en el cuaderno, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para bajar más hojas? Porque si aquí presiono yo enter, aquí si yo digo presiono enter, enter, no se genera espacios. Entonces aquí estoy viendo algunos bloques de trabajo que ya están vacíos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que este está ocupado, este bloque. Inclusive, ¿cómo hago para que se visualice este bloque que está a los costados? Para ver la zona de trabajo en los renglones. Entonces me voy y por aquí veo ver y activo marcadores. Por aquí. Quito marcadores y luego activo marcadores. Aquí. Para saber en qué renglón, en qué prompt, en qué línea de trabajo estoy trabajando. ¿Ya? Estoy ahí insertando código. Entonces hay dos modalidades para desplegar más líneas de trabajo. Por ejemplo, si aquí presiono enter, no voy a poder, no voy a poder. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo mover el cursor con la tecla direccional hacia el lado izquierdo. Lo muevo un poquito y aparece el cursor parpadeando, pero ha cambiado a negrito. Entonces, precisamente allí es donde debo presionar enter y se generan nuevas líneas de trabajo. Ya está. Listo. ¿Ya? Entonces, allí ingreso, por ejemplo, el 1 más 1/3.
Entonces ingresan así como está, 1 más 1 dividido este operador de división, esta estructura de un tercio. No necesariamente tienes que llamarla de aquí, de expresiones. Aquí está, ¿ve? Acá, inserta operador de división. Simplemente en el teclado numérico, el operador de división es el slash, ¿cierto? El slash normal, no es el invertido. Ese será, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el teclado numérico. Entonces directamente le ingresas aquí. 1 dividido entre 1 entre 3 más un quinto. 1 dividido entre 5. Ya está. Y luego presiono dos opciones más. Inclusive me parece que hay 3. Vamos a explorar entonces cuáles son. ¿Ya? En primer lugar presiono Enter. Ya está. Al presionar Enter el resultado me sale a un costado. Aquí a un costado. Acá. Me sale 1 más un tercio más un quinto. Me sale 23 sobre 15. La otra posibilidad, ahora, esto también se va a copiar. Vamos a copiar ya. Control, selecciono, control copiar. Me voy aquí, justo aquí. Le doy clic aquí y pego acá. Y el siguiente sería al más enter. Y me da el resultado en línea. Aquí está en línea. Ya, ahí tienen dos opciones. Entonces, ¿cuál será más bonito, más amigable? Pues ahí está para que elijas. ¿Ya? ¿Cuál de los dos es? Inclusive voy a generar otra tercera, ¿no? Otra línea de trabajo y me voy al panel contextual, al pin. Y por aquí aparece algunas cosas. Acá dice evaluar y mostrar en línea. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tienen las tres formas de sacar. Si no te aprendiste esto de aquí, vamos a generar aquí esto que está aquí arriba. Ahora aquí esto voy a bajar un poquitín más y aquí lo voy a poner con texto. Entonces el primer cálculo que acabo de hacer, esto de aquí es presionando la tecla al más la tecla enter. Ya está, listo. Ya, ahora voy a bajar más. Aquí le voy a hacer un comentario, un texto. Aquí uso, perdón, acá despliego mejor, despliego el panel contextual, así se llama, o también pin contextual. Ahí tenemos entonces para generar el 1 más un tercio más un quinto. ¿Ya? Entonces esta modalidad se va a repetir en todos los cálculos. ¿Ya? Por eso es que es importante las primeras clases, porque de ahí más adelante ya no voy a volver a repetir, simplemente hacemos los algoritmos porque ya hicimos esta parte. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 1 más un tercio. Entonces, profe, pero esto está como modo matemático. Puedes poner aquí que este 1 más un tercio esté como modo no ejecutable. Entonces le ponemos aquí y ahí está como modo no ejecutable. ¿Ya? Entonces, y lo que está hacia abajo, todo lo que está hacia abajo, esta parte de aquí, prácticamente ya está en modo matemático. ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo podemos pintar de fondo. Esto que está aquí, ya está. Inclusive podemos llevarlo aquí, ¿no? Ya está. Entonces así vamos a empezar a explicar, ¿ya? Entonces este será el ejercicio prácticamente. Debemos calcular y hacemos el ingreso y las modalidades, ¿cierto? Entonces el primero simplemente, este primerito, mira cómo estoy trabajando. Voy a ponerle aquí, simplemente presionando la tecla enter. Ya está. ¿Ya? Presionando la tecla enter, me sale acá. En versiones anteriores, observa aquí por favor, se coloca punto y coma.
punto y coma. Ahora, también le podemos poner punto y coma. Y de una vez lo explico. En versiones anteriores, si no terminabas en punto y coma en una hoja de trabajo, no ejecutaba nada. ¿Ya? Entonces, ya en las versiones como la del 2021, 20, 22, ya se prescinde de esto, de este punto y coma. Entonces, sin embargo, no pasa nada. ¿Ya? Ponemos punto y coma y ejecuta normal. Listo. Ahora, ¿pero qué pasa si le pongo dos puntos, profesor? ¿Qué es lo que sucede si le pongo dos puntos? Mira, ve, si le pongo dos puntos, perdón, ahí está, dos puntos, significa, y le presiono Enter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pasa que el dos puntos compila internamente ya está el resultado. 1 más un tercio más un quinto, ya está dentro del resultado, en la memoria, pero no lo está visualizando. Y también ese punto está flotando, este de aquí, este resultado, 1 más un tercio más un quinto. Está en una zona de la memoria y no lo podemos llamar, porque no le hemos asignado una variable. Y de ahí viene más adelante el tema de variables. ¿Ya? Entonces, el dos puntos compila, pero no visualiza. Ya está. Y si le coloco a punto y coma, entonces va a compilar, ahí está, y va a mostrar, ahí está. Y luego el resto ya tenemos entonces la tecla Alma Center y el panel del menú contextual. Ya está. Ahora, profe, pero yo necesito que me dé el resultado. O sea, necesito que me dé el número entero más los decimales, porque este dato no me sirve. Yo necesito controlar esta data, la salida de esta data. Entonces, ¿qué hago? Muy bien. Entonces, lo que se puede hacer aquí es, uno de los tips o trucos, vamos a decir así, es ponerle un puntito aquí, un puntito. Por ejemplo, 1 más un tercio más 1 sobre 5 punto. Este punto está localizado en tu teclado numérico. Si no me equivoco, está debajo del número 3. Ahí hay un puntito. Entonces, y las modalidades para que salga el resultado son cualquiera que le hemos mencionado. Alt más Enter, Enter o panel del menú contextual. ¿Ya? Entonces vamos a poner Alt más Enter. Y ahí tienes el resultado. Entonces, si yo quiero rápidamente que me dé la fracción, el número entero más los decimales, entonces le pongo un puntito. Ah, pero profe, ¿qué pasa si yo no le pongo al último? No hay problema. Tú le puedes poner al 3 también aquí. Y presionas al Enter y te arroja el resultado. Ya está. ¿Ya? Muy bien. Entonces no olvidar. Ah, otra forma, profe. Muy bien, otra forma. La otra forma, vamos a suponer que ya te olvidaste. ¿No? Ya te olvidaste, ¿no? Tú tienes aquí el resultado, es 23 sobre 15, pero necesitas tú esa información que es el número entero más los decimales. Entonces nos vamos al menú contextual y le decimos que aproxime, ahí está, con 5 decimales. O con 10, 20, 50 o 100. Simplemente le decimos 5 decimales. Ya está. Listo. Y ya tienes entonces la salida con 5 decimales. ¿Ah? Entonces, eso es por qué. Porque a veces la memoria es muy flexible. ¿Ah? Entonces, lo que se está tratando de hacer es de que el comportamiento en una hoja Smart sea prácticamente muy, pero muy similar a un lápiz y papel en el cual uno está trabajando. Entonces, si te das cuenta, 1 más un tercio más un quinto, no he aplicado nada de comandos aquí, nada, mira, 23 sobre 15 y luego le he dicho que, con el pin contextual le he dicho que me arroje con 5 dígitos, ahí lo tienes con 5 dígitos. Listo, entonces ya tenemos una forma de trabajar con cualquier número entero o cualquier número fraccionario, cualquiera que sea. Ya le podemos dar en forma
fraccionaria o sacarle sus decimales en las diferentes modalidades, ¿ya? Ahora, pero ¿cómo controlamos? ¿Cómo controlamos? Aquí ¿cómo controlamos, por ejemplo, la salida? Acá dice 5, pero yo quiero de repente 3 dígitos o 2 dígitos. Entonces ahí tenemos que implementarlo con un comando que se llama evalve. Evalve. Aquí está, el evalve. Ya, evalve, entonces prácticamente lo que hace evalve es controla la salida de dígitos. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño comentario. Aquí vamos a poner controla la salida de dígitos. Dígitos. Ya está. Bueno, lo vamos a dejar como modo no matemático y lo vamos a jalar al centro. Ahí está. Entonces, evalve controla la salida de dígitos. Bueno, y todo esto lo vamos a colorear de... Pero antes de eso, vamos a hacerlo así. Recuerda que el control C más control copiar más control pegar también funciona aquí. Entonces, esto es para que veas para qué sirve el evalve, ¿no? Entonces, la operación es evalve 1/3. ¿Y eso qué significa, profesor? Entonces, me lo copio y lo voy a pegar por aquí. Ya está. Ahora sí, esto lo vamos a pintar de amarillo, como lo que estamos haciendo, y ponemos por aquí amarillo suave. Ya está. ¿Ya? Entonces tenemos aquí evalve 1/3, controla la salida de dígitos. Muy bien. Entonces presionamos aquí Enter y prácticamente nos arroja la salida con 3 dígitos. Por ejemplo, aquí podría ser 1/4 con 3 decimales, ¿no? Ahí está, con 3 decimales. ¿Ya? Ahora, puede ser también Alt más Enter. Ahí lo tienes, ¿no? Si le ponemos aquí, podría ser, por ejemplo, 1/25. Aquí sí te va a arrojar el 0.04. ¿Ya? De acuerdo a las aplicaciones se van a tener que implementar. Por ejemplo, aquí podemos poner aquí, a ver, 5, 0.2, 6, 0.240. ¿Ya? Entonces el evalve controla la salida de dígitos. Ahora voy a abrirme aquí, voy a dar espacio. Pero ¿y eso en qué ayuda, profesor? Bueno, a veces las ecuaciones en las diferentes áreas, me voy a copiar esta ecuación de aquí, copiar aquí y la voy a pegar aquí. Simplemente cuando tú presionas Enter, la ecuación que se ha generado aquí, la que he ingresado, es 3x menos 5/3. 3x menos 5/3. Pero resulta que en ecuaciones que se utilizan o se utilizarían o ya se han utilizado, este 5/3 no está como 5/3, sino está como decimales. O de repente tú encontraste una ecuación y tiene la combinación de números enteros con números decimales. Entonces, tú necesitas expresar este 5/3. Las posibilidades para que tú expreses con decimales es ponerle un puntito acá y sale, ahí está, ¿no? 3x menos 1.6666. Regresando al tema, observa que el evalve, mira, tienes acá evalve, y la salida de la ecuación tiene bastantes dígitos, entonces necesitas controlar los dígitos. Entonces aquí podemos ponerle que lo controle con 3 dígitos, ¿no? Entonces podemos poner aquí evalve 3x menos 5/3 y el control lo haga de la siguiente manera. Y ahí lo tienes, pues, ¿no? Ahí está, sería 3x menos 1.67. ¿Ya? Ahí está, entonces, por esa razón es que se utiliza el evalve. ¿Ya? El evalve. Bien, ahora, otra cosa, por ejemplo, aquí hay algunos constantes, por ejemplo, el caso de pi.
El pi normal lo podemos encontrar por aquí, no, vamos por símbolos comunes y encontramos el valor de pi. Ahí está el valor de pi. Ese es un símbolo, ¿ya? Entonces yo quiero controlar con el evalve. Entonces también, a ver, vamos a ver, evalve. Pero a ver, ¿qué pasa si yo no me acuerdo del comando evalve? Sé que empieza con E. Dice eval, ojo, más adelante vamos a ver que hay un comando que se llama eval, y otra eval y termina en B grande. O sea, hay dos comandos más que empiezan con E. Entonces digito la primera palabra que empieza con E y enseguida presiono escape. Al presionar escape me da las opciones, las diferentes opciones, miren, ahí está, mira, las diferentes opciones que empiezan con E. Por ejemplo, elimínate, hay varios que empiezan con E. Uy, hay un montón. Pero sabes que es va, y ahí me quedé, ¿no? Presiono escape, ahora sí, hace un filtro selectivo. Ah, y por acá abajo este valve. Acá está, valve. Ahí está. Dice valve y presionas tu enter y prácticamente ya puedes insertar la ecuación, el comando, ¿no? Entonces por acá pues, evalve, antiguamente era así, evalve, aquí ponemos el pi, coma, le decimos con 5 dígitos. Y ahí está. O abajo, la siguiente alternativa es utilizar el PI, ¿no? Sería evalve pi con 5 dígitos, ahí tienen las dos formas. Ahora, esta forma de aquí es más moderna, esta de aquí, donde dice evalve corchete pi. Ahora, voy a eliminar aquí el pi, perdón, voy a eliminar aquí esto de aquí, lo vamos a eliminar de favoritos, para que veas cómo le he jalado. ¿Ya? Entonces voy por aquí y no me acuerdo cómo es, pero ¿de dónde sale, profesor, la estructura? De lo que te acabo de explicar. Así de eval, busco el evalve, por aquí va a estar, evalve, aquí está, ve, evalve, ahí está, un poquito más, evalve, ahí está. Entonces la estructura, observa aquí, es evalve, corchetes, dígitos y expresión. ¿Ya? Entonces, bueno, tú le das ahí enter y te jala la estructura, la sintaxis. ¿Ya? Entonces dice evalve, digits, expresión. Ahora pues, ¿ya? Entonces, si lo haces así, bacán, porque aquí simplemente tú pones la cantidad de dígitos que debes controlar, 3, y aquí la expresión a donde le vas a aplicar. En este caso es una constante. Y presionas Alt y Enter. Y es 3,14. Ya, pero ¿qué pasa si no te acuerdas? Voy a borrar acá. No te acuerdas de la estructura. Y tampoco te olvidaste de presionar Escape para que llames a evalve. Ahora, ¿sabes que la simbología tiene este programa? Porque una de las grandes riquezas de este software es precisamente la implementación de toda la simbología. ¿Ya? Entonces, lo que debes hacer es ir y buscar. Si no lo encuentras en expresiones, lo vas a encontrar en símbolos comunes. Ah, profe, no lo encuentro en símbolos comunes. Sigo buscando. Posiblemente esté en trazado. Bien, entonces te decía que no está la estructura, no te acuerdas la estructura. Entonces, vamos a implementarla, ¿no? No me acuerdo el escape, pero sí, más o menos sé que es de esta manera. Entonces, vamos a poner aquí evalve, entonces sería acá evalve, y aquí despliego trazado y encuentro precisamente los corchetes. Le doy clic derecho y le digo agregar a favoritos. Luego me voy a favoritos y encuentro los corchetes. Ya está, le pongo 3. Enseguida le digo que le aplique al valor de pi. Pero no necesariamente puede ser el pi. Podemos aplicarle a la función exponencial. Entonces pongo acá e elevado a la 1. Entonces ahí será el valor de 2.72. Ya claro que
también hay otra forma de expresar la función exponencial como un comando. Entonces vamos a poner aquí eval. Vamos a poner aquí eval. Aquí le ponemos el corchete, le decimos con 3. Y luego le decimos, este sería exponencial elevado a la 1. Ese es el mismo resultado. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en la simbología. Una cosa es simbología y otra cosa es el comando, ¿no? Propiamente dicho. ¿Ya? En realidad, esto de programación simbólica empezó con comandos. Empezó, por ejemplo, el pi no empezó como pi, perdón, no empezó como lo que siempre conocemos, ¿no? Este símbolo, sino empezó como pi, el valor, el p y la letra i. La función exponencial jamás fue e a la 1, empezó con exp a la 1. Lo mismo la raíz cuadrada, ¿no? Entonces pasamos a lo que es raíces y exponentes, ¿ya? Bien, en el caso de raíces cuadradas, por ejemplo aquí tenemos raíz cuadrada de 1 más 3. Entonces lo que se debe ingresar aquí, vamos a jalar esto en medio, vamos a poner esto como, y luego lo vamos a pintar, ¿ya? Vamos a pintar de color amarillo, ya está. El eval, esto que está aquí arriba, esto es, vamos a poner un texto aquí, esto es, vamos a decir que es el método antiguo, y este de aquí es el método moderno. Este de aquí es el método moderno. Método moderno. Ya está. ¿Ya? O sea, cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Cualquiera de los dos. El evalve con los paréntesis o el evalve corchete y paréntesis. Ahora, trato de entender por qué han eliminado esto. En realidad sí corren todas las versiones, pero ahora ya quieren hacer la programación simbólica en una sola línea de código. Hasta ahí es donde investigué y he visto que varios papers de la programación lo hacen así, en forma unidimensional. Tratan de que ya no sea así, ¿no? Que esté dentro de los paréntesis, ¿no? Sino que, ahora, ¿por qué? El por qué sí no entiendo, pero ¿cuál es el paradigma de esto? Tal vez para el futuro, pero esto es porque tiene la estructura de Python. Es porque Maple está jalando algoritmo de Python. Y en Python cuando uno programa, y lo mismo sucede en el R y también en otro programa, no recuerdo cuál es también tiene esa forma. Ya no es paréntesis, simplemente ahora le pone tal y como está en Python. Ahora, listo, ahora raíces y exponentes. Entonces tenemos 1 más raíz de 2. Podemos hacerlo de la siguiente manera, en forma simbólica. Buscamos acá la función raíz cuadrada. Raíz cuadrada entonces aquí sería de 1 más 2. Y la salida almacén. O simplemente ponemos raíz cuadrada sqrt de raíz de 2. ¿Ya? Entonces presionamos, acá sería 1 más 2. 1 más 2. Y es lo mismo, ¿ya? Pero, profe, ¿a quién le tiene más confianza? ¿A quién le tengo más confianza? Ya vamos un poquito abriéndonos camino en el tema de programación simbólica. Si los temas son sencillos, los ejercicios de cálculo son sencillos, entonces le doy la solución de mi algoritmo es con método simbólico. Ahora, pero si es un problema duro en el cual hay muchos cálculos de promedio, entonces no me hago problemas. Lo que tengo que hacer, lo que tendría que hacer es implementarlos con los comandos originales para evitar errores, ¿ya? Muy bien, entonces, o también podría poner así, ¿cierto? Podría poner 1 más 2, 1 más 2 elevado a la 1 medio, ¿tá? A la 1 medio. Y prácticamente sale lo mismo, ¿cierto? Ahí está, bien.
son diferentes formas. ¿Ya? Ahora, un poquito teoría de exponentes. Un poquito teoría de exponentes. Si la base es negativa, y el exponente es par, prácticamente el resultado vendría a ser positivo. Ahí lo tienes, ¿no? Sería menos 1 al cuadrado es 1. Ya está. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado cuando se trata de raíces cúbicas, raíces quintas. Entonces, hay una formulita para hacer este cálculo. Por ejemplo, en raíz de menos 1 me va a salir de esta manera. Aquí, raíz cúbica de menos 1 debería ser menos 1. Sin embargo, no arroja el menos 1. Para eso Maple ha implementado el comando llamado sur. Le vamos a colocar, tenemos entonces raíz cúbica de menos 1. Entonces raíz cúbica de menos 1 no lo haría menos 1 elevado a la 1/3, sino lo que haría es, utilizando el comando sur, sería menos 1 elevado al cubo. Perdón, raíz cúbica. Entonces aquí presiono Alt y Enter y efectivamente me sale menos 1. Bien, ahora aquí voy a hacer una pausa. Es necesario hacer una pausa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, voy a utilizar una calculadora simbólica. Ahí lo tienen, la calculadora simbólica. Ahí lo tienen. Está la calculadora simbólica. Ahí está. Y yo quiero sacar raíz cúbica, sería de esta manera. Voy a entrar al modo simbólico. Coloco así. Coloco menos 1 elevado a la 1/3. Ya está. Entonces le digo evalúa y efectivamente me sale 0.5 parte real y parte compleja. Ya, profe, ¿y eso dónde está? Eso lo tienes aquí. Menos 1 a la 1/3. Vamos por aquí, le digo que me aproxime con 5 dígitos. Entonces, efectivamente, voy a poner por aquí la calculadora y me sale 0.5 parte real y parte compleja si empleo esta estructura. Ahora, Maple ha implementado algoritmos para solucionar este problema. ¿Ya? Entonces, ha utilizado el comando sur. Así que está acá, sur. Sería raíz cúbica de menos 1. Profe, ya está, perfecto. ¿Y cómo lo corroboramos que efectivamente es así? Muy bien, mira la estructura. Mira la estructura que vamos a insertar aquí. Sería aquí, bueno, modo ecuación. Aquí le vamos a poner raíz cúbica de menos 1. Ahora sí, vamos a evaluar y efectivamente sale menos 1. ¿Ya? Entonces el algoritmo prácticamente funciona. ¿Ya? Bien, entonces ahí está. ¿Ya? Ahora vamos a resolver este ejercicio de acá. Vamos a resolver. ¿Ya? Bien, ejercicio entonces. Vamos a ponerle aquí ejercicio. ¿Ya? Ejercicio. Ahí está. Nos piden calcular la siguiente expresión. Ya está, listo. Ya está, entonces nos piden calcular menos 27 a la 2/3. Entonces, fíjate que si le pones así y te vas aquí, le das al Enter, te arroja prácticamente, aproximas y te arroja parte real y parte compleja. ¿Ya? Entonces, no debes ir por este lado. No debes ir por este lado. Entonces, para eso se ha implementado el comando sur. Entonces le vas a poner menos 27, pero vamos a hacer en partecitas. ¿Ya? En partecitas. Sería aquí. Le vamos a quitar este cuadrado para que se entienda mejor. Entonces, aquí será simplemente raíz cúbica de
menos 27 sobre 64, raíz cúbica. Entonces el primero indica el argumento de la raíz y el segundo espacio es para el índice de la raíz. Ahora, esto va más allá de la raíz cúbica. Esto se implementa para raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, raíz novena. ¿Ya? Entonces, es como el de arriba, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 1 más 2. ¿Sí? Aquí ya ha evolucionado, ya no hay necesidad de poner coma 2. Ya está. Listo, entonces esto me va a arrojar menos 3 cuartos. Raíz cúbica de menos 27 es 3 y raíz cúbica de 64 es 4. Listo, ahora te dice que debe estar elevado al cuadrado. El numerador indica que debe estar elevado al cuadrado el argumento y el 3 es el índice de la raíz. Por lo tanto, aquí tienes que elevarlo al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Ya está. Y tenemos el resultado que sería 9 sobre 16. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, aquí hubo un comentario. No es un comentario, sino es... bueno, alguien compartió que no se podía graficar en Maple eh, la función raíz cúbica de x, ¿no? No se podía graficar. Para eso vamos a explicarlo de la siguiente manera. Un poquito nos saltándonos del tema, ¿ya? Para que veas que efectivamente. Vamos a graficar con el comando plot la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces raíz cuadrada será sqrt raíz cuadrada de x. Pues cuando x vale, por ejemplo, desde menos 5 hasta 5. Ya está. Ahí lo tienes, ¿ya? Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de x, ¿no? El argumento siempre es para x mayores o iguales que 0. Esa es la definición de raíz cuadrada de x. Y se grafican obviamente todos los valores de raíz cuadrada de x, ¿no? La definición se graficará siempre y cuando el argumento sea mayores o iguales que 0. Entonces se grafica, el dominio será desde 0 hasta más infinito. El rango también será desde 0 hasta más infinito. Pero ¿qué hay con raíz cúbica de x? ¿Qué será con raíz cúbica de x? Entonces vamos a disminuir. Y aquí será raíz cúbica, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí. Porque raíz cúbica, acá me está diciendo que sí existen raíz cúbica de negativos. Y con esta gráfica de aquí, de raíz de x, solamente me está indicando que sí existen raíces cuadradas solamente para números positivos, mientras que si yo le saco raíz cúbica de x, significa que va a tomar positivos y también va a tomar negativos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces vamos a poner aquí, será plot en el comando sur. Entonces aquí debe ser x al raíz cúbica. El dominio debe ser desde menos 5 hasta 5. Hasta estos dos puntitos significa hasta el 5. O sea, el dominio sería, si te das cuenta aquí, lo voy a colocar aquí, el menos 5 está aquí en este lado. Entonces para graficar toma el dominio desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Luego 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. Ya está. Y ahí sale, aquí sale la raíz cúbica de x. Entonces sale para números positivos y sale para números negativos, tal como indica la teoría. ¿Ya? No, ahora, mira, esta es otra cosa que debería haber dicho al inicio. Lo que estamos haciendo en este momento no está sujeto a cargar ningún paquete. O sea, ya viene por defecto, ya viene por defecto. Ya, o sea, prácticamente Maple está formateado, está diseñado para que empieces a trabajar desde el momento que levanta. O sea, no necesitas cargar una librería en específico. Para cosas simples. Ya, para cosas simples como la que te estoy explicando ahorita, operaciones aritméticas, una gráfica sencilla. No necesitas cargar un paquete en especial. Simplemente colocas y empiezas a trabajar.
Más adelante, en el caso de álgebra lineal, ahí sí vamos a tener que colocar el de álgebra lineal. ¿Ya? Pero aquí no. No, alguien te puede decir, no, pero no has cargado el paquete. No, no necesitas cargar ningún paquete. ¿Ya? Como ves, estamos trabajando con total limpieza desde arriba. Lo único que he realizado simplemente es poner el restart. Ahora, si gusta, de repente no te acuerdas, no le pongas pues, porque de repente estás haciendo unos cálculos rápidos, ¿no? Unos cálculos a priori o cálculo superficial. Ya está. Listo. Bueno, y lo del menú contextual, obviamente, todo se va a llevar por el menú contextual, que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Vamos por aquí y luego evaluar en línea. Ya está. Ya. Ya, ahora sí bueno, y así se repite para todos, ¿ya? Se va a repetir para los diferentes cálculos. Por ejemplo, raíz cuadrada de una fracción. Y así, ¿ya? Listo, ahora sí vamos a entrar a lo que es expresiones y funciones. Expresiones y funciones. Bien, es muy diferente. Vamos a ocultar esto porque vamos a visualizar lo siguiente. En matemática, prácticamente, una expresión pudiese ser una función, pero no toda una función matemática o expresión matemática se cumple aquí en este programa. Ya, por ejemplo, bueno, aquí empecé con restar, ya, para no tener problemas, y vamos a trabajar en paralelo. Ya, ¿cómo así, profesor? Hemos trabajado con favoritos, con componentes más adelante, expresiones, cálculos, símbolos comunes, pero hay aquí una paleta especial que se llama variables. Por ejemplo, aquí dice variable y valor. Prácticamente está vacío, ¿no? No tenemos nada aquí. Entonces, aquí le vamos a poner restar. Vamos a poner restar. Y vamos a desplegar la paleta variables. Ya desplegamos la paleta variables. Está desplegada la paleta variables. Entonces aquí digo x es igual a 3. Ahora aquí, importantísimo aquí, antes de continuar. El 2 puntos igual es un operador. Se llama operador de asignación. Si no me equivoco, está en símbolos comunes. Aquí está. ¿Ya? Si tienes problemas de encontrar en tu teclado, tienes problemas en encontrar el 2 puntos, o sea, aquí te está indicando que debes digitar el 2 puntos y el igual. Aquí, por ejemplo, aquí ve. Aquí será 2 puntos y luego digitas igual. Pero si no lo encuentras en tu teclado el 2 puntos y el igual, entonces puedes buscar en símbolos comunes y ahí está el operador de asignación, así se llama, operador de asignación. Entonces le das 2 puntos igual y le ponemos 3 y luego 2 puntos. ¿Ya? Ahora, si no le coloco 2 puntos y presiono Enter, ¿qué pasa? En primer lugar, ya se sabe que ya ingresó a la computadora porque ya está de azul, pero me está ocupando un lugar. Ya sé que X vale 3. ¿Ya? Entonces, para no tener nuevamente la visión de tener X igual a 3 aquí en la hoja, ponemos 2 puntos aquí, 2 puntos, 2 puntos. 2 puntos y luego presionamos Enter, Enter, ya está. Profe, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue el X igual a 3? Nos vamos aquí está, bueno, vamos a ocultar símbolos, ocultemos favoritos. Y mira, fíjate aquí en variables, ¿ve? Ahora sí X, apareció X, 2 puntos, le das aquí, perdón, le das doble clic y aparece el valor. Ver X, ¿cuánto vale X? X vale 3. Ahora mira, me voy hacia arriba y presiono Restar aquí, Restar y ahí presiono Enter. Enter es sinónimo de ejecución. Ahora, también puedes ejecutar una sola ejecución, una sola, con este símbolo que está arriba, con este de aquí, con este. Aquí le das, ejecutas y ya lo borra, mira, ve. Ya lo borra. Acá estaba X igual a 3, ahora el Restar borra, limpia. Ya, eso es lo que hace. Ya, entonces ingresamos de nuevo.
Ingresamos de nuevo, x igual a 3. Enter. Ya está, mira, apareció x igual a 3. Acá, y igual a 5. 2 puntos. Presiono Enter para que ingrese a la memoria de la computadora. Entonces acá ya te dice que has ingresado x y 3 y has ingresado y igual a 5. Ingresaste, se ve. Ahora z asignas una nueva variable. Z es igual a x más y. Muy bien. Digitamos ahí y luego presionas Enter. Y prácticamente has sumado los valores asignados. Por eso es que los puntos iguales es el operador de asignación. Y aquí está el valor de z, que tranquilamente también lo puedes ocultar. Acá le das 2 puntos y presionas Enter. Este z ya está en la computadora. ¿Ya? Todas las variables que estás utilizando se van guardando en variables. Entonces aquí ya tienes 3 valores, ¿sabe? X, Y y Z. Ahí está, ¿ve? Ahí lo tienes, entonces. Ahora, ¿cómo borro uno, por ejemplo? A ver, ¿cómo borramos uno? ¿Cómo borramos uno? Porque si yo le aplico restar, a todo, vamos a ejecutar de nuevo, ya, X, Y y Z. Ya está. Ya. Si yo le aplico restar a todo, simplemente se va a borrar todas las variables. Y cuando yo ingrese X, ya no va a estar el X, ni el Y, ni el Z. Observa, mira, a ver. Voy a colocar aquí el valor de X, por aquí el valor de X, y no hay. Está libre. ¿Ve? También si coloco Y, también está libre. Y si coloco Z, también está limpio. O sea que ya lo borré de un golpe, borré X, Y, Z. Entonces para poder borrar una variable, por ejemplo, me voy a borrar la variable X, pero primero voy a ingresar X, Y y Z. Ya está, listo. Voy a borrarme la variable X. Entonces coloco aquí X, y aquí le pongo 2 puntos igual. Lo que estoy haciendo es desasignar solamente el valor de X. Ya no estoy borrándome todas las variables, solamente la variable que me interesa. Entonces voy a símbolos comunes y me jalo este símbolo. Este que dice prime aquí. ¿Ya? Le doy y le coloco X y otra vez abro y cierro. Y le doy 2 puntos. Ya está. Y hemos desasignado el valor de X. Ya está X limpiecito. No tiene nada ahora el X. Ya está. Es muy diferente que utilizar el comando restar. El comando restar borraría todito. Pero si yo quiero solamente borrarme una variable en especial, entonces utilizo el operador prime. Aquí está el operador prime. Está en símbolos comunes, como si fuera unas comillas. ¿Ya? Ahí lo tienes entonces. La forma de desasignar solamente una variable. Ahora lo que falta es, ya tengo entonces una expresión. Ya una expresión matemática no es una función en matemática. Ojo, ¿eh? Expresiones y funciones son muy diferentes, son muy semejantes. Creo que funciones sí, en estas últimas versiones que ha aparecido, sí ya son semejantes a los hechos en los libros. Pero expresiones no. Ya, expresiones, porque aquí aparentemente, por ejemplo en la siguiente que vamos a hacer, P, donde dice P, es igual a 3,5, pudiésemos decir que P es función de Q, porque ya está despejado, P es función de Q, sería P igual 3,5, es una función, pero no es así, no es una función, ¿ya? Porque una función inclusive no tiene la notación de función.
Entonces, aquí en Maple, una expresión es aquella que solamente trabaja con el operador de asignación. Nada más. Listo. Ya. Por ejemplo, P dos puntos igual a 3,5. Ya está. Ya, eso es una expresión. Ya lo vamos a dejar ahí para que te des cuenta que es una expresión. Bien, como hubo un percance con la continuación del video, entonces vamos a volver a explicar nuevamente en esta secuencia. Bien, vamos a entonces aquí a explicar lo que son evaluando funciones. Vamos a proceder a borrar. Hasta aquí vamos a borrar. Vamos a borrar mejor en forma completa. Ya está. Ya está. O si no, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner aquí. Ya está. Listo. Y vamos a hacer lo que está aquí planteado en la parte superior. Bien, vamos a crear una función, pero siempre monitoreando en la zona de variables. Aquí está. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente se ha cargado una expresión matemática a través de una función en la paleta variables. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ingresamos P, dos puntos igual, y luego el operador flecha. Entonces el operador flecha lo podemos construir a través de presionar el signo menos y la tecla y el símbolo mayor, perdón, aquí está, símbolo mayor, ahí está, aparece, y enseguida le decimos, perdón, aquí le decimos que depende de Q, y aquí sería, la expresión sería 3 por Q más 5. Presionamos Enter y ahí estaría activado nuestra función. P depende de Q. ¿Cómo monitoreamos que es P depende de Q? Simplemente ponemos P y si lo dejamos así no arroja nada, ¿cierto? Porque no lo hemos escrito como una función. Entonces si le ponemos P de Q, ahí sí va a arrojar la expresión. Sería la función P de Q sería 3Q más 5. Si queremos evaluar sería P evaluado en 2.0 o según lo que está allí sería 1.0 y el resultado sería 8. P evaluado en 1.0. Esta sería una forma de evaluar funciones a través del operador flecha. El operador flecha también lo puedes encontrar en lo que es expresiones. Aquí, expresiones. Perdón. A ver, vamos a ver. No lo vi. Sí, están expresiones. Aquí está. Vamos a crear otra con este botón. Le damos clic y aparece F. Por ejemplo, podemos crear F. Saltamos con la tecla Tab, que depende de X, y aquí ponemos, por ejemplo, X al cuadrado más 1. En el caso que no se acuerden de formar el operador flecha, presionamos Enter y ya ingresaría entonces la función F. Ahí está la función F. Queremos evaluar la función F, entonces será F evaluado en 1.0 y ahí estaría el valor, ¿no? Sería 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Ya está. Otra forma de armar una función. Y finalmente la siguiente sería, por ejemplo, el caso de P. En el caso de P, ¿cómo lo haría? ¿No? Entonces voy a aplicar aquí un restart. Ya está, para borrar las variables. Y voy a crearlo de otra manera. ¿Ya? Entonces sería P, aquí paréntesis, aquí de frente Q, y le coloco igual. Y la expresión sería 3 por Q más 5. 3 por Q más 5. Listo. Y si te das cuenta, se ha creado directamente.
pero utilizando esta estructura P paréntesis Q. Esa sería otra forma de declarar una función matemática en esta hoja de trabajo, pero en Maple obviamente se hace con el operador flecha o se hace directamente utilizando esta estructura. Entonces P evaluado en 1.0 y el resultado sería 1.8. Ahora, para finalizar, puedo crear funciones de varias variables, ¿no? De la siguiente manera. Vamos a crear la función W. De esta manera sería R, sería la variable, y S. R y S. Entonces aquí tendríamos R al cuadrado más S. Simplemente, ya está. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que en realidad se ha formado una variable, perdón, una función con estas dos variables? Lo que primero se debe observar aquí es el operador en la salida, ¿no? La salida de la función cuando ingresado a la hoja de trabajo. Tenemos esta flechita, entonces sí es función. Por otro lado, nos vamos a variables y buscamos la variable W. Le damos doble clic y efectivamente se ha creado una función en nuestra hoja de trabajo, nuestro Smart Sheet, ¿no? Nuestra hoja de trabajo inteligente. Bien, debemos evaluar ahora si es verdad, si es como, si está declarado como una función. Si le doy doble, correcto, está limpio, ya, W. Entonces no tiene nada que ver, eso estaría listo para una expresión. Pero si queremos llamar a la función que acabamos de crear sería W R, S. Ya está. Y ahí lo tiene. Ya, ahora queremos finalmente evaluar, sería de la siguiente manera. R, ahí sería R por ejemplo cuando vale 1 y S cuando vale 2. Sería 1 al cuadrado, 1 más 2, el resultado sería 3. Y ahí lo tiene. ¿Ya? Bueno. Ahora sí nos pasamos a ver sobre tipos de funciones. Tipos de funciones. Bien. Entonces, en tipos de funciones vamos a hacer prácticamente casi lo mismo. Vamos a reducir un poquito esto. Ya está. Inclusive podemos hacer un poquito más la reducción. Ya está. Listo. ¿Ya? Estamos reexplicando debido a que hubo problemas con esta secuencia del video. ¿Ya? Eso es lo que se explicó. Ahora vamos a hacer aquí, vamos a poner esto como una reexplicación y vamos a tratar lo que se indicó en donde hubo problemas en el video. Entonces vamos a crear una función constante, lo que ustedes tienen aquí, ¿no? Y luego lo vamos a evaluar en diferentes puntos, ¿ya? Pero para eso limpiamos nuestras, dejamos esto aquí y lo dejamos en favoritos. La recomendación es mantener abiertos favoritos porque son los operadores que más se usan, y luego variables para no montar una variable, no hacer la inserción del mismo dato en la misma variable. ¿Ya? Entonces por aquí hacemos una pequeña limpieza y empezamos a explicar la función constante. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que debemos ingresar K es igual a 2 para crear una constante. Es de tal forma que bueno, será una función en la cual cuando se evalúa cualquier dominio, cualquier elemento del dominio, nos va a llevar bueno, tal vez sea importante la información que quedó. Los que están alojados en el eje X son elementos del dominio y nos va a llevar al mismo dato. En este caso será el rango. Todo nos va a llevar al número 2. Entonces, una forma de hacerlo es creando una función. Entonces, hay dos formas de crear una función. Bien, entonces ahora la diferencia es que
aquí tenemos varios ejercicios, ¿no? O sea, función constante, función lineal, función cuadrática, función cúbica, función raíz cuadrada, función exponencial. Entonces, para diferenciar y no estar poniendo f, g, como hemos estado haciendo acá en lo que es funciones, f, luego restar, o perdón, p, ¿no? Y luego otra vez p. Entonces vamos a asignarle f1, f2, f3, pero con guión bajo. Entonces, ¿cómo se coloca el f1? El f guión bajo, el f sub 1, perdón. Eso se hace presionando shift y presionando la tecla guión bajo dos veces. Entonces ponemos F, presiono la tecla shift sostenido y luego guión bajo dos veces. Una vez, dos veces, ahí está. Y ponemos F1. ¿Listo? Ahí lo tenemos, el F1. Y luego podemos hacer directamente, si gustan, ponemos aquí F1, acá sería X. Y vamos a crear una función de una forma diferente de lo que ya se explicó, ¿no? A través del operador flecha. Y aquí sería la constante K. Listo. Y ya ingresó la función constante. Ahora sí, lo único que hay que hacer es que debemos evaluar, para cualquier dominio nos debe llevar al mismo dato. Entonces debe ser F1X, por ejemplo aquí que tome el 2, y luego que tome, vamos tomando un negativo ya, menos 2, luego que se evalúe en 2, ya está. Entonces solamente dos datos nada más, ya. Entonces sería 2, si es menos 2 lo va a llevar al 2, y si es 2 también lo va a llevar al 2. Presionamos enter. Perdón, ¿qué pasó acá? No le hemos colocado la función que debe ser, que es f1, ¿ya? Por esa razón sale f evaluado en 2. Debe ser el nombre de la función, el nombre de esta función es f1. Ya está. Y finalmente vamos a proceder a realizar el gráfico. Entonces aquí sería, grafícame la función f1, y aquí ya no le tenemos que decir que lo evalúe en un intervalo, pero directamente le vamos a colocar el dominio menos 5 hasta 5. Ahí está. Ahí se nota clarito. Esa es la gráfica de la función constante. Bien, ahora sí, la función lineal es igualito, ¿ya? Es lo mismo. Ya es una recta, lo que tenemos aquí es una recta, solo que aquí hemos creado con el operador flecha. Vamos a borrar aquí, le ponemos el menos del tablero numérico, luego con el operador del mayor, y se fusiona para hacer el operador flecha. Entonces miren, bueno, le voy a dar enter aquí, enter, y en la zona de variables aparece, en la zona de variables va a aparecer el nombre de la función f2. Entonces, tantas funciones tienes, tantas deben aparecer aquí en la zona de variables, ¿ya? Entonces, luego ingreso el A, el B, y luego ingreso el código para el gráfico. Bien, esto es la función lineal, ¿no? Con pendiente negativa. Y si yo quiero pendiente positiva, borro el negativo y ejecuto nuevamente. Ya está, ahí lo tengo, ¿ya? En el caso que yo quisiese que se ejecute todo esto y estar evitando de hacer enter, enter, enter y enter, se hace lo siguiente, ¿ya? Se selecciona el código y con esto le damos ejecutar. Ya está. Ese es un truco en la cual no te permite estar cada rato dando enter, 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 enter. Seleccionas el código y presionas aquí este operador. Ya está. Solamente ejecuta todo lo que sea seleccionado. Bien, la ecuación cuadrática prácticamente es lo mismo, ¿ya? Entonces creamos una función f3, el operador flecha, selecciono y ejecuto acá. Ahí, como verás, tenemos f1, f2 y f3, ¿ya?
y la función cúbica. Ya, ahora con la función cúbica, ¿qué es lo que sucede? Hay algo interesante en la función cúbica y en general. ¿Ya? En la función cúbica, eh, yo no he creado ninguna función. ¿Ya? Ninguna función. Eso quiere decir que yo puedo graficar utilizando este comando de plot, que significa graficar. La función x a la 3 es la función cúbica. Pero fíjate aquí en el intervalo para la declaración del dominio. He puesto x. ¿Por qué? Porque x al cubo está ingresando como una expresión y no está ingresando como una función. Y si es una expresión, entonces tienes que colocar que x va a tomar desde menos 5 hasta el 5, que vendría a ser el dominio. Ya le estás diciendo que debe tomar valores entre menos 5 y 5. O sea, indicándole que el comando plot tome el valor desde x, desde menos 5 hasta 5. Ya está. Mientras que en una función no es así. En una función simplemente colocas directamente los números, porque esta f3 ya depende de x. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tú le das enter y obviamente va a graficar, ¿no? Ahí está, x al cubo. Listo, ahora vamos a realizar, me parece que hicimos también este ejercicio. A ver, a ver, a ver. Sí, sí lo hicimos este ejercicio también, pero presionamos aquí un restart y lo ingresamos directamente como una expresión, ¿ya? Que tranquilamente hubiera sido una función. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí sí está como una expresión y aquí está como una función. Correcto. Así lo discutimos porque hubo problemas con la grabación, por eso es que estamos reexplicando esta parte. Bien, entonces lo que nos piden es graficar las funciones a y b, desde menos 5 a 5. Ese es el dominio. Pero aquí en este caso, lo que hemos hecho es lo siguiente. ¿Ya? Le voy a poner aquí un comentario, en la parte superior. Le voy a poner como como una expresión. ¿Ya? Y lo vamos a pintar con color, un color de fondo, como siempre. ¿Ya? Bien, como una expresión entonces, hemos puesto directamente la expresión menos x cuadrado más 5 menos 2x cuando x va desde menos 5 a 5. Ya está, no hay problema hasta ahí. Ya ingresó. Y si te das cuenta, en lo que es variables no hay nada. No ha sido declarado como una función. Sin embargo, para los autores de los libros de matemática o cualquier fuente bibliográfica, nos indican que son funciones, pero cuando ingresa a este programa tienes que darte cuenta como que lo vas a declarar, como una expresión o como una función. Ahora está ingresando directamente como una expresión y encima no está cargado en la memoria, sí, pero no se muestra como una variable. Aquí está. ¿Ya? Entonces, este caso de aquí sí lo hemos hecho. Aquí, un comentario como una función. Como una función. Ya está. ¿Ya? Entonces, esto sí va a ingresar a la paleta de variables. Entonces, vamos a seleccionar y ponemos, ¿no? Como una función. Entonces, aquí creamos y guión bajo de x menos x cuadrado, o también podría ser con el operador flecha. Presionamos enter y ya ingresó y sub 1. Ahí lo tiene y sub 1. ¿Ya? Luego le dices grafique y sub 1 desde menos 5 hasta 5. Ahí lo tienes, las dos formas. ¿Ya? Prácticamente hemos graficado la función menos x cuadrado más 5x menos 2 bajo el enfoque de expresión y de función. En la B, estoy viendo que en la B es lo mismo, mira, es lo mismo, más 5x menos 2, pero el signo de más x cuadrado
no es negativo, sino es positivo. Más 5x y menos 2 es lo mismo. Por lo tanto, aquí podemos borrar y ya tendría la solución de la parte B. Ahí está. Y ahí está. ¿Ya? Siempre cumpliendo el requerimiento de la bibliografía, que esto va desde menos 5 hasta 5. Bien. Ahora entramos al tema de ecuaciones. ¿Ya? Vamos a poner aquí esto que está aquí. Ya está. ¿Ya? Entonces vamos a explicar cómo es que se solucionó esta ecuación de acá. Esta ecuación. ¿No? Entonces vamos a activar el modo matemático y le damos bastantes enter. Ya está. Mire, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Para declarar una ecuación hay que ponerle nombre. Este S1 es el nombre que yo le he colocado. Ustedes pueden elegir el nombre que más deseen, las siglas o el acrónimo que más deseen. Yo elegí S1 porque para mí es la ecuación número 1. Podría ser EJ1, ejemplo número 1, etcétera. La ecuación en sí es esta de aquí, esta que está aquí. Listo, la que estoy seleccionando sería x más 3 y es igual a 2x más un medio. Ya lo tienen. ¿Ya? Ya está. Entonces presiono Enter y ya ingresó a la computadora. Entonces te vas a variables, ya está S1 ingresado como una expresión. Ahí sí, acá debajo. Aquí sí te vas a dar cuenta que esto sí es una expresión. No está en el script, no está el operador flecha. Por lo tanto, esta es una forma de evaluar. La otra sería hacer lo siguiente. S1, perdón, esta es minúscula, S1, y yo digo, lo quiero evaluar en, como si fuera una función, ¿ya? Lo quiero evaluar en 0, y no va a aparecer nada. ¿Ya? No está evaluando nada. ¿Ya? Importantísimo entonces. ¿Ya? Es una expresión. No equivocarse entonces. Entonces ya ingresamos aquí y la forma de resolver. Entonces indicamos que hay, inclusive creo que yo dije que había 4 formas de resolver, ¿no? Entonces tenemos, a ver, vamos a bajarnos esto más acá abajo. Y esto sería utilizando, bueno, la primera, esta es la segunda, y esta es la última forma aquí. Esto vendría a ser la última forma. A ver si nuevamente repetimos el plato, ¿ya? Esta ecuación S1, ¿cómo se resuelve? Primera forma entonces, aquí está. Seleccionemos con otro color. Ya está, primera forma. Entonces la primera forma es empleando el comando solve. ¿Ya? Entonces ponemos aquí solve aquí y el nombre de la ecuación sería S1 y la variable de la que depende esa ecuación. Enseguida presionamos al enter, ya nos arroja el resultado. Esa sería la primera forma. Hay que acordarse entonces el comando solve. La segunda forma es utilizando el panel contextual. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá. Ya tengo la ecuación. Luego me voy al pin del panel contextual y le digo resuelve. Solve significa resolver. Presiono dándole clic y luego busco donde dice resuelve para la variable y por defecto ya lo jala el X y presionas X. Ahí está la segunda forma. La tercera forma, entonces estamos en la segunda. Vamos a marcar que ya está la segunda utilizando el panel contextual. La tercera forma es utilizando las etiquetas. ¿Ya? Esta ecuación está etiquetada con 3.1 o sería la enumeración de las ecuaciones, pero aquí se le llama etiquetas. Entonces vamos a llamar a la etiqueta 3.1. Hay varias formas de hacerla. Una de ellas es ir, insertar y por acá dice etiqueta. Y luego me pide, pero primero
hay que hacer lo siguiente, ¿ya? Hay que poner solve, si no, ¿a dónde lo vamos a redireccionar? Sería solve y luego recién vamos a insertar, vamos etiqueta y la etiqueta sería 3.1. Ya está. Y esa ecuación depende de la variable x. Luego presionamos Alma Enter y me arroja entonces el resultado, que sería 5 medios. Ya está. Listo. Ahí tienes entonces la tercera forma. Y la cuarta forma, vamos a pintar, y la última forma es combinando algunos comandos ubicados en el panel contextual. Entonces vamos a copiar la ecuación, ya está la ecuación por aquí, y luego nos vamos por aquí, desplegamos y le colocamos por aquí aplicar un comando, ya está. En el caso, bueno, que lo quieras hacer así, por eso es que yo aquí estoy presentando varias formas de solucionar una ecuación cualquiera. Entonces aquí digo, voy a aplicar el comando solve y eso de ahí depende de la variable x. Ya está. Listo. Y te da el resultado 5 medios. Y esa sería la última forma. Ya está. Ahí están las 4 formas de resolver una ecuación. Puede ser de grado 1, de grado 2, de grado 3, simbólico, numérico, o también podría ser un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Bien,